Buenas tardes, bienvenidos a Un Relato Económico. Me presento, yo soy su compañero Antonio. Estamos con Andrés, Víctor, Kevin y Julio. Introducimos al primer capítulo del programa hablando sobre Tomás Moro, en específico con La Utopía, una obra publicada en 1516 que describe una sociedad ideal en una isla ficticia llamada Utopía. En este libro presenta Moro una sociedad donde no existe problemas como la pobreza, la guerra o la injusticia. Los habitantes viven en igualdad, sin propiedad privada, y todo se comparte de manera equitativa. El trabajo se organiza de manera justa y los ciudadanos disfrutan de tiempo libre y educación. al inicio del siglo XVI, el mundo experimentaba varios cambios y transformaciones importantes en varios ámbitos, entre los políticos, los religiosos, los económicos y cultural. Este periodo marca el final de la Edad Media y el inicio de la moderna. de hecho, la Edad Moderna trajo consigo un movimiento que revolucionaría la forma de pensar de la sociedad europea, el Renacimiento. Este fue un movimiento cultural que, tomando como referente el acervo cultural y artístico de la antigüedad grecolatina, se difunde rápidamente, aunque de forma desigual, por el continente europeo durante los siglos XV y XVI y que afecta a todas las áreas del saber y del arte. Esta época está marcada por una fuerte desigualdad social. La sociedad está dividida entre la nobleza y el clero, la burguesía, campesinos y trabajadores, y por último los esclavos y los siervos. La mayoría de la población era campesina, con un estatus social bajo y una vida marcada por el trabajo duro y las dificultades. Los campesinos estaban sujetos a las obligaciones feudales y a menudo enfrentaban condiciones de vida muy duras. Dando un poco más de contexto sobre el autor, Tomás Moro, podemos decir que nació en 1478 y murió en el 1535. Fue un importante humanista, filósofo, político y escritor inglés, conocido principalmente por su obra más famosa, Utopía. Nacido en Londres, Tomás Moro provenía de una familia acomodada y fue educado en el prestigioso colegio de St. Anthony y más tarde en la Universidad de Oxford. Durante su juventud estudió Derecho en Londres y fue influenciado por las ideas humanistas que circulaban en Europa durante el Renacimiento. Estuvo muy vinculado con figuras como Erasmo de Róterdam, uno de los humanistas más influyentes de la época. Moro también fue un hombre comprometido con la política de su tiempo. Desempeñó diversos cargos en el gobierno inglés bajo el reinado de Enrique VIII, llegando a ser Lord Canciller en 1529. Su carrera política fue próspera, y se le consideraba un hombre de principios firmes, integridad y gran capacidad intelectual. Sin embargo, su compromiso con la moral cristiana y sus creencias religiosas lo llevaron a conflictos con el rey. Moro publicó su obra más famosa, Utopía, escrita en latín. El libro describe una isla ficticia donde existe una sociedad ideal organizada de manera racional y justa. En esta isla no hay propiedad privada. Todos los bienes se comparten, la educación es accesible para todos y el trabajo se organiza de manera equitativa, permitiendo tiempo para el ocio y la reflexión. Utopía es a la vez una crítica a las injusticias sociales y políticas de la Europa de su tiempo y una reflexión filosófica sobre lo que podría ser una sociedad perfecta, aunque el término utopía se ha convertido en un sinónimo de una sociedad ideal e irrealizable. La obra es también un comentario irónico sobre las limitaciones humanas y los problemas del poder. La relación entre Tomás Moro y Enrique VIII fue cordial al principio, pero se deterioró con el tiempo. El conflicto comenzó cuando Enrique decidió separarse de la Iglesia Católica para anular su matrimonio con Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena, lo que dio lugar a la creación de la Iglesia Anglicana en 1534. Enrique VIII exigió a todos sus súbditos que juraran lealtad a la Acta de Supremacía, que lo declaraba como el jefe supremo de la Iglesia en Inglaterra. Moro, un devoto católico, se negó a aceptar la supremacía del rey sobre la Iglesia y no prestó juramento, lo que lo llevó a ser acusado de traición. En 1535 fue condenado a muerte y decapitado. Su integridad y firmeza en sus creencias religiosas lo convirtieron en un mártir para la Iglesia Católica. En 1935, Tomás Moro fue canonizado por la Iglesia Católica, siendo proclamado santo por su defensa de la fe. En 2000, el Papa Juan Pablo lo nombró patrono de los políticos y gobernantes. El legado de Tomás Moro ha perdurado en la historia como símbolo de la integridad moral y la defensa de las convicciones. Su obra, Utopía, sigue siendo estudiada como una de las primeras reflexiones sobre las sociedades ideales, influyendo en la literatura política y filosófica durante siglos. Y ahora, terminando las formalidades, dando el primer clavo a nuestro ataúd llamado podcast, la primera pregunta de la noche: ¿es posible hacer una utopía en la actualidad? Primero que nada, debemos aclarar que en Utopía sí eran bélicos, o sea que sí le entraban a la guerra.
Entonces, bueno, más que nada porque la libertad en esta ciudad te daba esta libertad de escoger si querías o no entrar a la guerra, por lo cual pues a veces recurrían a mercenarios. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, a mi parecer, tras todo ese disfraz idealista y moralista, los utopianos tenían un pensamiento muy maquiavélico. De hecho, tomando tu argumento de que son idealistas, pienso que desde la postura de, por ejemplo, algunos autores como Marx o Engels, que son autores socialistas, yo creo que habrían podido decir que esta visualización de una sociedad utópica es bastante idealista, ya que carece de fundamentos científicos o racionales para que se puedan llevar a cabo, ya que Tomás Moro, a pesar de que hace hincapié en muchos problemas sociales, no hace lo suficiente, digamos, ya que pues hay muchas problemáticas además de la pobreza, como son la libertad, ya que los utopianos pues no tenían libertad como tal. O sea, una de las principales críticas que se hace en la obra es que el robo está severamente castigado en Europa. Sin embargo, pues las principales causas de que una persona robe un pedazo de pan o algo para sobrevivir ese día son principalmente por la pobreza, que no son ni remotamente culpa de los ciudadanos, sino culpa del rey que ha implementado esa pobreza porque hace que su mala gestión, ¿no? Su mala gestión, exacto, y su mal comportamiento, su forma de pensar, solo piensa en él, no piensa entre sus ciudadanos. Lo que hace la utopía es el rey o el príncipe de utopía dice que prefiere quedarse pobre él y poder ayudar a su gente y pues puedan desarrollarse o algo así. Sí, pues es que también, más que nada, pues en la obra se dice que pues no era, o sea, a pesar de que sí es obligatorio trabajar, no hay como tal vacaciones, ¿no? Además, tengan en cuenta que era en una época feudal, básicamente todo el pueblo trabajaba para el rey, ¿no? Entonces sí era una época llena de desigualdades, ¿no? En una época llena de desigualdades, cualquier sistema que se dijera en el que todos son iguales, pues parecía bueno, ¿no? Pero pues hoy en día tenemos necesidades, ¿no? Como lo son la libertad de expresión o la democracia, ¿no? Que son cosas importantes que también otros autores habrían criticado. De hecho, en una parte del libro se menciona de que algunas formas de pensamiento, si se llegan a expresar, eran fuertemente sancionadas, incluso con la muerte. Yo opino de la utopía, que lo veo bastante perfecto, como lo dice el libro. Y vi que era parecido a los aztecas, que nos decía en una clase el profe Virgilio, el hecho de que encerraran, bueno, a los esclavos. Además, se ve que el pueblo de Utopía era demasiado metido en la guerra debido a que tenían demasiadas, se le puede decir, leyes, reglas, con el caso de las personas que eran prisioneros de guerra. Lo que quería decir de que a cada rato se estaban metiendo en una pelea tras otra, y por eso que también tenían esclavos, ¿no? Yo digo. Pues sí, Julio, o sea, tienes razón, pero pues por ejemplo, la esclavitud en Utopía no era básicamente como el derecho azteca. No sé si se acuerdan cuando lo vimos con Virgilio, ¿no? Sí. Que básicamente un esclavo no era esclavo porque alguien más lo comprara, sino porque, por ejemplo, tenía una deuda muy grande o porque simplemente las circunstancias lo habían llevado a esa posición, ¿no? Entonces, pues sí, tienes razón, o sea, la esclavitud Es un modelo diferente al sistema europeo, sí, entiendo lo que dices, Toño. De hecho, este modelo de convertir a los criminales en esclavos y ponerlos a trabajar podría incluso ser aplicado en la actualidad. Consideremos que el mantenimiento de las cárceles de los prisioneros, su alimentación, es subsidiado por los impuestos. Y los impuestos lo paga la población. Entonces, si en cambio el Estado pone a trabajar a los prisioneros para que produzcan, podría ser mucho más beneficioso para la sociedad. Sí, que simplemente matarlos, ¿no? O sea, por ejemplo, algo parecido, bueno, no parecido, pero
esa fue, creo que la crítica del gobierno que hizo hace poco Bukele, ¿no? El presidente de El Salvador, ¿no? Ah, sí. O sea, que literalmente comenzó a meter a diestra y siniestra criminales a la cárcel y utilizó una frase que me acuerdo muy bien cómo era que primero comían, no sé si era pollo, algo así había dicho sobre que primero comían los niños, los ancianos y todas las personas y al final veían si les daban a los criminales, ¿no? Hoy en día, pues, no, con las diferentes ONGs que tenemos, que pues tampoco es que como que hagan mucho sobre el mundo como para venir a criticar un problema tan fuerte como lo que está pasando en El Salvador, pero pues eso pues va en contra de los derechos humanos, ¿no? Que son universales. Entonces, unas políticas como las que ponía Tomás Moro en su libro, pues se veían bastante modernas, ya que no simplemente mataban a los criminales, sino que literalmente les sacaban algo de provecho, que pues quién sabe si eso como tal pues sea algo éticamente correcto, ¿saben? Bueno, ¿recuerdas que había mencionado que los utopianos eran bastante maquiavélicos? Empezando primero lo que dije anteriormente sobre las represiones que daban a la libertad de expresión. Y por ejemplo, en torno a lo que es la guerra, sí, bien, ellos contrataban mercenarios, el oro para ellos no era algo valioso. De hecho, los esclavos en Utopía utilizaban grilletes de oro y esta era una forma de desprestigiar ese material. Mientras que en el resto del mundo era algo sumamente valioso, acá era algo que incluso podría decirse que era de desprestigio. Sí, era mal visto, ¿no? Porque pues a final de cuentas en Utopía la propiedad privada no existía como tal, por eso no había corrupción, porque no había dinero, ¿no? Entonces, pues sí. Pero abordemos un poco más sobre qué opinión tendrían algunos autores sobre esto. Dejando más los autores socialistas, ¿qué dirán autores liberales sobre Utopía? Por ejemplo, Adam Smith, en su visión del mercado y la propiedad, pregunta, ¿cómo podrían las ideas económicas de Adam Smith sobre el libre mercado y la propiedad privada contrastar con el sistema de la propiedad común descrito en Utopía? Adam Smith era un ferviente defensor de la propiedad privada y del libre mercado, como motores clave del crecimiento económico y la innovación. En Utopía, pues Moro describe una sociedad en la que la propiedad es compartida y no existe la propiedad privada. Smith podría haber argumentado sobre críticas esta división por considerarla incompatible con los incentivos económicos necesarios para la progresión y la eficacia. Bueno, pues sí, básicamente, o sea, lo que estamos diciendo ahorita, o sea, hoy en día tenemos necesidades distintas que las de la gente en el siglo XVI, ¿saben? Entonces, lo que para en ese tiempo parecía una sociedad perfecta, hoy en día podría pues cambiar, ¿no? O sea, sí, básicamente no tenemos las mismas necesidades que ese entonces. Ahorita tenemos diferentes necesidades, como nuestra libertad de expresión o nuestros derechos. De hecho, el panorama social actual ha cambiado mucho. Estamos en una sociedad globalizada, hiperconectada. De hecho, por lo que logré entender en el libro, los utopianos tenían una filosofía hedonista sobre la vida. ¿A qué me refiero con esto? El hedonismo es una corriente filosófica que dice que el placer es el camino para llegar a la felicidad. Y bueno, esta concepción en el panorama actual es muy peligrosa. Estamos en la época de los hiperestímulos. Cosas como las redes sociales, la pornografía, los videojuegos, la comida chatarra, que no existían hace siglos, están ahora a pie de flote. Y con una filosofía de vida como la que tenía esta población, podrían terminar en un escenario muy, muy oscuro. Sí, además recuerda, hoy le preguntamos a Virgilio justo sobre qué opina sobre si podría existir una utopía, ¿no? Y nos dijo que básicamente no podría porque a pesar de que la sociedad se diga perfecta, las personas no lo dejarían de ser, no lo dejarían ser perfecto, ¿no? Pero pues, entonces el principal problema hoy en día serían las personas, o sea, hoy en día una sociedad perfecta no se podría dar porque las personas no son perfectas. No, porque ya somos corruptos, o sea, ya no creo que funcione porque no
Bueno, principalmente yo creo que sería porque no tenían un incentivo como el dinero, el cual les dijera, sean buenos y los recompensaremos con esto, sino que todos de todas maneras tenían que trabajar una y otra vez. Oigan, ¿ustedes qué creen qué impacto tendría una jornada laboral más corta ahorita? Pues bueno, a mí me gustaría dar mi opinión sobre eso porque, de hecho, supuestamente es una de las reformas que se vienen para más adelante, ¿no? O sea, nuestro gobierno, aquí, a la fecha de hoy, ¿cuánto estamos? 11 de septiembre de 2024, pues se está a punto de aprobar una reforma para que la jornada laboral se reduzca de 8 horas a 6 horas. Entonces, ¿cómo afectaría esto pues, a la producción en total de las empresas, ¿no? Que muchos defienden la idea de que se llega viendo en 8 horas porque dicen que va a bajar la producción. Pero pues de hecho nos olvidamos de que en países de primer mundo ya se han aplicado estas mismas, bueno, por así decirlo, esta reforma que pues los hace trabajar menos horas en esos países. Y de hecho se ha visto que se tiene más tiempo para el ocio, para las actividades personales y además la productividad crece, ¿sabes? O sea, no sería del todo malo porque eso de hecho es bastante bueno porque al menos en nuestra época aún es algo que está por aprobarse, aún es algo que está por verse, o sea, no es algo de lo que ya pasamos. Y aplicado en esa época, de hecho, las jornadas laborales eran larguísimas, o sea, se trabajaba muchísimo tiempo y también por una paga súper baja. Y en Utopía, pues, prácticamente se trabajaba por apoyar a la comunidad, ¿no? Básicamente se producía para las personas como se necesitaran. Entonces, yo creo que eso es una muy buena idea y es algo que plantea muy bien Moro en su libro. Y de hecho son varias ideas que también proporcionan autores como Marx o Engels en sus libros. Básicamente, que bueno, no podemos comparar la utopía con un modelo socialista o comunista, ya que pues Marx no era idealista. Entonces, no podemos decir que una utopía sería lo mismo que el comunismo porque no es lo mismo, ¿no? Entonces, no sé qué opinen ustedes, o sea, ¿cuál sería su postura al respecto de que se apruebe una reforma de 6 horas laborales y de qué implicaría eso en la producción, ¿no? Si de verdad afectaría en algo a nuestra economía o no, ¿sabes? De hecho, por lo que tengo entendido, lo más importante no es el tiempo en el que se trabaje, sino el nivel de rendimiento que se tiene en ese tiempo. Voy a poner un ejemplo que está pasando, por ejemplo, en Japón. Ellos están atravesando una crisis de natalidad, de suicidios, de muchas cosas, de hecho. Pero en torno a la economía, ellos tienen un problema con la mano de obra. Su población se está haciendo vieja y su mano de obra se está muriendo por enfermedades cardiovasculares. Esto puede ser derivada de muchas cuestiones, por ejemplo, el estrés laboral. Entonces ahí ya se están tomando medidas para intentar reducir esa carga de trabajo excesiva que se le da al obrero, a la mano de obra. Sí, a la mayoría, ¿no? Sí. Y sí, y de hecho creo que sería bastante incluso rentable para las empresas. ¿De qué les sirve tener 100 trabajadores trabajando 10 horas diarias si al final El rendimiento no es el más óptimo. Sí, exacto. Sí, tienes razón, pero ¿ustedes creen que bajar la jornada laboral a 6 horas, será que afectará a la producción o al comercio? Yo creo que principalmente al principio sí afectaría mucho en cuanto al modelo de producción. ¿Por qué? Porque el mexicano es mexicano. Al decirle que tiene menos horas de trabajo, empezará a decir, pues ya hago lo mínimo. Pero en cuanto empiezan a ver que hay cosas que no son completamente buenas para ellos, por ejemplo, de que empiecen a subir los precios, van a intentar mejorar su rendimiento en las pocas horas que tienen. De hecho, tienes un muy buen punto. O sea, en nuestra sociedad quizás podría ser que se abuse un poco de esto, pero pues de ahí en fuera, pues a quién no le gustaría, ¿no? Y además de eso, en mi experiencia, siendo pues prácticamente un adolescente de 16 que trabajó
una buena época de su vida, puedo decir que sí, a veces el trato es bastante abusivo con los trabajadores. Y muchas veces llegué a trabajar inclusive hasta 16 horas, cosa que era increíblemente desgastante, déjenme decirles. O sea, en esta época fue una época bastante oscura y fue llena de literalmente separarme de mi vida, ya que pues tenía que dedicársela al trabajo. Y pues, ¿qué puedo decir, no? Pero a pesar de que tienes un muy buen punto, Julio, déjame decirte que pues el hecho de que una persona trabaje tanto no es también culpa del trabajador. O sea, muchas veces pues sí se busca trabajar menos, ¿sabes? A pesar de que no se tenga un horario tan malo, muchas veces se cometen abusos, ¿sabes? Entonces, de ese tipo de cosas de que estás haciendo actividades extra laborales, o sea, actividades desde tu casa que no tendrías que estar haciendo, o en el mismo trabajo hacer cosas que están fuera de tu contrato. Ese tipo de cosas también es un problema, ya que de eso no tienen culpa los trabajadores, solo están siguiendo órdenes y lo hacen ya que pues tienen una necesidad, necesitan mantener una familia y pues es como o sea, tú vas buscando trabajo y vas buscando una buena oportunidad laboral, pero el jefe te va a rebotar diciéndote que tiene a otros 5 güeyes que están más hambreados que tú, que sí están dispuestos a hacer ese trabajo por ti. Entonces estás prácticamente obligado a trabajar, ¿me entiendes? Bueno, creo que de aquí puede surgir una idea interesante. Bueno, hace tiempo había escuchado de alguien de que, bueno, esta persona proponía que en vez de medir la jornada laboral por el tiempo de trabajo, medirla a través del rendimiento. ¿Cómo sería esto? Dejarle al trabajador una serie de actividades y este trabajador lo va a tener que entrenar en el tiempo que se tome. Y esto ya dependerá de la eficiencia del trabajador. El que sea más eficiente lo podrá entrenar en unas horas y a otro le podría tomar 6, 7 horas. Pero esto ya no dependería de la jornada en sí, sino de la eficiencia de este trabajador. Obviamente tendrían que haber ciertas regulaciones para que las empresas no sobrecarguen abismalmente de trabajo al empleado. Sí. Pero pues es que el hecho de que eso pase, pues va a ser como la crítica que siempre hacen, ¿no? O sea, ¿qué tal si uno trabaja más que otro y le siguen pagando lo mismo a ambos? ¿Sabes? O sea, no sé cómo lo que planteas tú pueda hacer que la eficacia de los trabajadores, o sea, porque le está dando la libertad al trabajador de hacer esas actividades, pero no le está diciendo que las tiene que, bueno, sí le está diciendo que las tiene que hacer, pero no le está dando como un tiempo, ¿no? Entonces eso pues no sé si podría funcionar bien, ¿sabes? Yo creo que sí sería mejor como la jornada, más que nada porque pues en la jornada pues se supone están midiendo tus rendimientos, están a base de estadísticas, viendo quién aporta más a la empresa y ese tipo de cosas. Pero pues medir los niveles de producción podría ser bueno, o sea, simplemente los niveles de producción y a través de ciertas actividades que se concretan en un cierto tiempo, que ni siquiera es un tiempo que te están pidiendo, sino un tiempo que básicamente es el que te va a tomar a ti, ¿sabes? Bueno, ahora te digo. Además hay que tomar en cuenta la calidad, porque puede que completen lo que les encarguen en menos de media hora, pero qué tan bien hecho está. Bueno, ahora te digo, ¿cómo podría mejorar esto la eficiencia de los trabajadores? Bueno, ponte en este escenario. A un trabajador le dejan cierto número de actividades. ¿Tú crees que este trabajador no va a preferir ponerse a trabajar de la mejor forma, lo más rápido posible, con tal de terminar esas actividades y tener el mayor tiempo disponible? ¿No crees que eso sería una motivación para mejorar su eficiencia? Imagínate, un día tarda 11 horas en terminar su trabajo y dice, rayos, tengo que ser más eficiente. Y con el tiempo va mejorando y en vez de terminar el trabajo en 11 horas, la va terminando en 6, en 5 y tiene más tiempo para disfrutar de su ocio, de sus actividades recreativas, gracias a que ha mejorado su desempeño. Entonces yo creo que tendría que ser básicamente una serie de actividades
con la libertad de tiempo que tú necesites, pero que te obliguen a terminarlo en ese mismo día o en un cierto plazo, ¿entiendes? Pero ya dejando de lado ese tema, vamos a empezar con uno de los conceptos importantes del libro, que es el dinero. Pues ya que en Utopía pues el dinero no existe, no tiene valor, ¿no? Y pues yo creo que Andrés nos podría dar tiene algo que decir, vaya, sobre esto del dinero. Así que, Andrés. Pues sí, bueno, Toño, creo que hay que empezar con lo básico. ¿Cuál es la definición de dinero? Bueno, el dinero se define como todo aquello que es generalmente aceptado como un instrumento de cambio en la transacción de bienes. Es decir, que, bueno, es un instrumento que nos permite intercambiar recursos con el resto de personas. Bueno, creo que hay que hablar un poco sobre su contexto histórico. Inicialmente, en las sociedades primitivas, el dinero no existía. Posteriormente, cuando las sociedades empezaron a hacerse más complejas, se introduce lo que es el concepto del troque, o sea, el intercambio de un bien por otro bien. Pero este sistema tenía una gran falla. Bueno, muchas fallas, de hecho. Por ejemplo, en el trueque, tenías que... O sea, era como intercambiar necesidades, ¿no? Un intercambio de necesidades, pero era muy ineficiente. Por ejemplo, yo tengo 3 ovejas y necesito tela. Entonces tengo que buscar a alguien que intercambie tela por ovejas. Y ese no es el único problema, sino el problema también se da en las cantidades. Puede que él tenga la cantidad de tela que yo quiero, pero yo no tenga la cantidad de ovejas que él requiere. Y bueno, ante esta ineficiencia de este sistema fue desplazado y se introduce el concepto del dinero. Primero, inicia como algunos bienes que se les da un valor en el mercado, ya sea ganado, cuero, entre otros recursos. El problema de estos medios es que, bueno, eran bienes de consumo, así que eran usados tanto como moneda, así como que también se consumían. Entonces ahí es donde las comunidades empiezan a utilizar los metales preciosos, como por ejemplo el oro y la plata. Bueno, estos también generaban un cierto fallo, por ejemplo, que al ser tan escasos, producían crisis económicas, inflación y desinflación. Por eso es que posteriormente se creó la moneda tal y como la conocemos. La moneda actual es de un valor menor al que se la adjudica. O sea que la moneda está hecha de un material el cual es bastante barato. Es correcto. Entonces, actualmente, para comprar bienes o algo que necesitas, Sí, productos así, ¿no? ajá, pues necesitas una cierta cantidad dependiendo de qué tan valioso o difícil sea de obtener, como podría ser el oro. El oro cuesta bastante dependiendo, bueno, se mide como con kilos, así, ¿no era? Entonces, Creo que es quilates, ¿no? Que es la cantidad de pureza que tiene el oro, ¿no? sí, entonces dependiendo de cuántos kilos, pues ya va a ser el valor por el cual puedes comprar el oro con el dinero actual. Y pues, o sea, tengan en cuenta que pues el dinero vino a reemplazar un valor que antes no tenían, o sea, lo que ya habíamos platicado antes, y es que el tema del dinero es, antes se intercambiaban necesidades, ¿no? Si tú necesitabas algo y tienes algo que la otra persona necesitaba, entonces ya se daba el trueque. Pero en este caso ya tenemos un sistema el cual ya nos dice cuánto valen las cosas, ¿no? O sea, todas las cosas, todos los objetos tienen un valor. Bueno, también dependiendo qué cosas, ¿no? También nosotros pues no creo que tengamos un valor. En el mercado negro sí. En el mercado, exacto. Cosas materiales. Sí, claro, todo tiene un valor, ¿saben? Hasta Entonces, los órganos. sí, imagínate. Entonces, todo ese tipo de cosas hizo que el dinero pues venga a representar monetariamente el valor de las cosas, ¿no? Haciendo más justo el intercambio y que no sean solo intercambiar necesidades, ¿saben? Entonces, el dinero podría ser necesario, actualmente es muy necesario, ya lo sabemos, ¿no? O sea, no contamos con un sistema el cual
nos permita vivir sin dinero, ¿sabes? O sea, prácticamente intercambiamos tiempo de nuestras vidas por dinero a través de los trabajos, ¿no? Pero, ¿ustedes qué opinan? O sea, ¿ustedes creen que el dinero sería importante? O, pues, o algo como lo de utopía, que el dinero no existe y no tiene valor, sería imposible. No sé qué opinan ustedes. Pues yo creo que si el dinero desapareciera en la actualidad, el humano querría volver a obtener dinero de alguna u otra manera. ¿Por qué? Porque ya estamos muy acostumbrados al hecho de que exista un capital, que exista una moneda de intercambio. No creo que regresemos a la época del trueque, porque actualmente no, ya no da. La tecnología avanzó tanto que no puedes decir, te cambio una manzana por un celular. Ya para mí eso ya es imposible. Es que viéndolo como un marxista, digamos, entre comillas, digamos que el dinero, pues, o sea, bueno, según la teoría marxista, después de un tiempo se supone que las clases sociales y el dinero dejarían de existir, así como el Estado, ¿no? Porque ya no serían necesarios. Ya, de hecho, creo que en el comunismo, el sistema que se mantendría sería algo así como una especie de trueque. Pero, obviamente no sería como en utopía, ¿no? Porque las sociedades serían distintas. En utopía, pues hay cosas que, como la libertad de expresión o la libertad en sí, pues no están, ¿saben? Ese tipo de cosas, yo creo que sí harían que una utopía como la que cuenta Tomás Moro sería imposible. Realmente, en modelos socialistas no son modelos utópicos, porque ya habíamos aclarado antes que pues, Marx no era idealista. Y pues no se hablaba de una sociedad utópica porque es una sociedad que aún tiene problemas. No significa que con estos modelos que se supone son utópicos, como lo dicen algunas personas, estarían ya fuera de problemas, sino que ya no serían los problemas que tenemos ahora. Como lo veíamos en clase con Serrano, decíamos que las necesidades cambian según el tiempo, ¿no? Entonces, las necesidades que tendríamos o que tendremos en 200 años ya no son las mismas que tenemos ahora, ¿saben? Y pues yo creo que ver alternativas para que no nos quedemos siempre con el... O sea, tengan en cuenta que antes del capitalismo estaba el feudalismo, ¿no? Esa fue la época en la que hizo Tomás Moro su libro, criticando ¿cómo se llama? Esta desigualdad social, porque prácticamente, ya lo habíamos dicho, ¿no? Que los trabajadores prácticamente trabajaban para el rey. Entonces, salimos de este sistema feudal y nos metimos al sistema del libre mercado, ¿no? Ya todas las personas tienen libertad de acumular capital y no están condenados a trabajar toda la vida por nada, ¿saben? Entonces, yo creo que verle más que nada ese valor al tiempo de las personas es lo que es bueno ver, ¿saben? Porque al final de cuentas cuando trabajamos no estamos como tal vendiendo pues nuestros servicios, que pues sí, obviamente, qué tan eficaces somos, pero también estamos vendiendo nuestro tiempo de vida. Estamos dando 8 horas de nuestro día para el trabajo, ¿saben? Entonces, volviendo a lo de la reforma laboral, reducir la jornada laboral, pues yo creo que es algo muy, muy bueno, ¿saben? Porque nos da tiempo de hacer cosas, ¿saben? Y no simplemente trabajar como burros por un sueldo pequeño, ¿saben? Que bueno, como burro suena bastante feo, ¿no? Pero pues no sé qué opinan ustedes. A ver, yo considero que el dinero es sumamente importante, no solo para la economía moderna, sino también para la evolución de la división del trabajo, la cual es la especialización. Bueno, verán, cuando estaba vigente el sistema de trueques, era insuficiente para el desarrollo de más, bueno, ¿cómo decirlo? Porque al final de cuentas los trueques pues no eran factibles en cuestión de cuánto material tenían, ¿no? Suficiente para los intercambios, ¿no? O sea, no sé si a eso te refieres. Bueno, el problema era buscar a alguien que tuviera lo que necesitaras, porque también podría ser muy raro lo que necesitabas. Sí. Para del trueque que se utilizaba antes. Entonces, pues sí, o sea, el dinero pues justamente vino a acabar con eso de que solo porque alguien lo necesita. Bueno, o sea, también el tema del dinero se supone porque ahora ya no necesitas a alguien que a fuerzas tenga eso que necesitas,
sino que ya lo puedas conseguir con alguien más a un precio justo, ¿saben? Sí, bueno, es que también consideren de que entre más profesiones aparecidas, más servicios aparecidas, más bienes se producían y más complejo se volvía el sistema, el sistema de trueque se iba quedando obsoleto. Por eso es que aparece el dinero. Sí, porque las sociedades eran más complejas, ¿no? Es correcto. Entonces el dinero sirve como una forma de cuantificar el valor de algún bien. Y bueno, la desaparición del dinero significaría una regresión en la sociedad, ya que, bueno, todos los bienes y servicios ya están cuantificados por un valor en el mercado. Si desaparece, bueno, el dinero, bueno, prácticamente Regresaríamos a lo mismo del trueque y quedaría un poco injusto al Sería intercambio. desevolucionar. Sí, o sea, sería regresar atrás en el tiempo. Sí, sí, ¿saben? sí. sí, sería una involución total en la economía. Sí, todo está bien, pero oigan, ¿ustedes creen que lo de la propiedad privada sería lo mismo de utopía, que no es como ahorita que en utopía nadie era de nadie y todos eran de todos, y ahorita cada quien tiene su casa, su terreno, o su carro, o su moto? Pues, bueno, es que por ejemplo, vamos a regresar otra vez al marxismo. Ahí, se habla de que supuestamente no hay propiedad privada, pero lo que en realidad creen que, es la no propiedad privada, es la no propiedad privada sobre los medios de producción. Básicamente aquello de lo que son dueños, pues los señores de grandes empresas o todo ese tipo de personas que tienen a su digamos, a su cargo o bajo su subordinación a pues miles de empleados, ¿saben? O sea, ellos generan empleos y ellos generan producción, ¿no? Entonces, eso vendrían siendo los medios de producción. Que pues, yo creo que una de las críticas que se hace, más que nada en la obra también, es lo de la repartición de la riqueza, ¿no? Se junta muchísimo dinero en manos de pocos y la gran mayoría pues prácticamente no tiene nada, ¿no? Entonces, el tema de la propiedad privada es algo que se defiende a capa y espada y es algo que yo también sinceramente defiendo mucho, ¿no? Cosas como la libertad, la democracia y pues nuestras cosas, ¿saben? Son cosas importantes, ¿no? O sea, eso de que todo sea de todos, sinceramente no se me hace algo muy, muy factible, la verdad, ¿saben? O sea, inclusive algunos autores liberales estarían de acuerdo con eso, ¿saben? O sea, yo creo que ninguna postura ni de derecha ni de izquierda estaría de acuerdo con perder su propiedad privada. Todos la defienden a capa y espada, ¿me entienden? Sí, de hecho, bueno, las ideas sobre la eliminación de la propiedad privada son ideas platónicas. Si no me equivoco, derivan de su obra La República. El gran libro, Un gran libro. Pero su discípulo, Aristóteles, tenía una opinión diferente. Según Aristóteles, la propiedad privada es sencillamente más eficiente que la comunal. Esta última aumenta la probabilidad de negligencia, puesto que la gente está compartiendo algo que es más probable que todo el mundo asuma que el otro está ocupado en la situación, en lugar de responsabilizarse ellos mismos. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo veo que mis vecinos están trabajando en el campo, ¿por qué yo voy a trabajar? Si al fin y al cabo todos vamos a recibir lo mismo. Bueno, o sea, Se hace un poco injusto. en la utopía sí, pero pues hablando ya en otros temas, pues cosas así pues no tendrían sentido, porque pues al menos los sistemas de los que yo estoy hablando no son sistemas igualitarios. Se refieren a una igualdad en el tema social y en el tema económico, ¿saben? O sea, no existe, o sea, porque la personalidad de cada quien pues es subjetiva, ¿no? Cada quien tiene su personalidad y cada quien trabaja según le convenga, ¿no? Entonces, obviamente, si no trabajas, pues no te van a pagar, ¿me entiendes? O sea, es una de las cosas que defienden todos, ¿no? Que según lo que trabajas, se te pague, justamente. Porque, pues, les digo, uno de los temas es que, pues, como decía Marx, esta diferencia entre lo que trabajas y lo que recibes, hay un cierto margen que es el que se queda el señor, en este caso, entre comillas, burgués, ¿no? Que es no me acuerdo del término correcto, pero básicamente en total de todo lo que trabajas, solo te llevas de sueldo una parte, ¿no? Y la otra parte es la que se lleva el burgués. Sin hacer nada. Sí,
prácticamente. O sea, podría uno decir que está poniendo de su dinero, pero pues, o sea, ¿cómo es que una persona llegó a tener tanto dinero, ¿saben? Bueno, también, o sea, tampoco vamos a satanizar a todos los ricos, ¿saben? O sea, obviamente hay ricos buenos y hay ricos malos. Pero pues, la mayoría de las... O sea, ten en cuenta que más del 90% de la gente que está en la pobreza se queda en la pobreza, ¿saben? O sea, una persona que llega a ser, entre comillas, rica, no llega a ser porque... O sea, es muy complicado que una persona que está en la extrema pobreza pase a ser, pase a ser muy rica, ¿me entienden? No es imposible, o sea, sí se puede. Básicamente, sí es que literalmente, o sea, no digo que no se pueda, pero es casi imposible, es muy difícil, ¿saben? O sea, una persona que tiene ganas de superarse, mientras mantenga esa motivación, ese pensamiento, va a haber alguien que pueda explotarlo y pueda aprovecharse de esas ganas de salir adelante, ¿saben? O sea, todos trabajamos y vivimos con el deseo de estar bien, ¿no? Y pues básicamente ese deseo que tenemos es de lo que normalmente se aprovechan para sacarnos el mayor, justo me acordé del término, es la plusvalía. La plusvalía es eso de lo que se aprovecha, de lo que se queda el jefe, el patrón, ¿no? Y de lo demás es de lo que uno trabaja, ¿no? Su preciado tiempo, ¿no? Que pues es literalmente lo que tenemos. Pero pues una cosa como la propiedad privada y que te la quiten es increíble, o sea. Pero también hay que contextualizar. El libro fue escrito en el siglo XVI. En ese tiempo era una desigualdad tremenda, ¿saben? O sea, en ese tiempo algo como la propiedad privada y que no existiera y que todos fueran iguales, era como decir, ay, oh, el cielo, ¿saben? O sea, a pesar de todas las cosas o cosas malas que tenía el sistema, en ese tiempo pudo haber sido algo muy bueno. Pero pues hoy en día, pues no tanto, ¿saben? O sea, hoy en día las cosas que tenemos son las cosas por las que trabajamos. Todo lo que nos rodea, todo lo que tenemos es nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro esfuerzo invertido, ¿saben? O sea, que de repente alguien nos venga a quitar todo eso y es como de que, ¿no? Es muy injusto. Pero pues, sí, pues yo opino sinceramente que estaría muy mal quitar la propiedad privada. Yo creo que más bien el concepto de la propiedad privada sería más bien para los medios de producción, para que se haga una repartición equitativa y justa de la riqueza, para que no se concentre en pocas manos y haya tanta desigualdad en el mundo, al menos en el ámbito económico. Y que pues básicamente nuestro trabajo y nuestro esfuerzo y nuestro tiempo más que nada pues valgan algo, ¿saben? Pues sí, se ha recompensado justamente, de hecho. Pero no sé ustedes qué opinan, o sea, aquí tenemos de todo, derecha, izquierda. Bueno, yo pienso principalmente que la eliminación de la propiedad privada es imposible, sí, ahorita en este presente. Porque como ya bien dijo mi compañero, ya se ha trabajado, ya se ha conseguido beneficios de la propiedad privada, ya se ha hecho esfuerzo, tiempo, como para que lo quiten ahorita es completamente imposible. No todos, o sea, si bien algunos tal vez dirían, ok, estoy de acuerdo, eliminen propiedad privada para tener así una utopía. Pero no todos lo van a hacer. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados ya a nuestros beneficios que tenemos en la propiedad privada que es imposible soltarlos, al menos a este punto. Tal vez en algún pasado, hace varios años tal vez, se pudiera haber planteado, pero en este presente, no es posible. Yo opino que a mí personalmente me gustaría trabajar para conseguir alguna moto, pero sin embargo, en el sistema como en el de Utopía, yo no tendría la oportunidad de vida, que ese lugar no existe, la propiedad privada, porque si aunque me esfuerce todo lo que ocupe o trabaje todo lo necesario para conseguir la moto, pues de todos modos no me quedaría a mí, le queda a alguna persona, lo pueden descomponer, no tendría valor para ellos el esfuerzo que tuve, hiciste, ¿no? Sí, que yo hice para conseguir la moto. Sí, pues, o sea, ¿para qué me esfuerzo? Sí, claro, o sea, que no sé bien cómo está el tema del trabajo y de la propiedad allá en Utopía, o sea, cómo se ha remunerado, pero pues sí, o sea, si trabajas para que alguien más tenga lo tuyo,
O sea, no importa cuánto trabajes, a final de cuentas te van a seguir dando lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, yo considero que un sistema de absoluta igualdad es totalmente infactible. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a funcionar un sistema igualitario donde a todos se les da lo mismo cuando todas las personas son diferentes? Todas las personas son matices. Todas las personas tienen sueños, ambiciones, deseos. Algunos los comparten, pero otros son totalmente distintos. Y sistemas como estos limitan la capacidad de progresar y de realizarse de las personas, ya que los encierra en una caja, en una serie de morales, una serie de valores que no pueden romper. Y si lo rompen, son fuertemente arrepentidos. Sí, o sea, es que hay, pues, literalmente es que no hay libertad, ¿sabes? O sea, en un sistema como ese no habría libertad. Nosotros, al menos nosotros, no seríamos felices. Pero, pues, los tiempos cambian, las necesidades cambian. Y, pues, proponer nuevos modelos, yo creo que es la mejor solución. Si no les gusta un modelo, pues, habría que empezar a ver nuevos modos, ¿no? De producción, nuevos modelos económicos y nuevos modelos sociales. Porque estamos de acuerdo que nuestra sociedad tampoco es la mejor, ¿saben? O sea, tampoco es como que somos unos angelitos, pero pues también tenemos necesidades, ¿no? Necesitamos nuestras cosas, necesitamos trabajos también, porque al final de cuentas el trabajo es lo que nos da una razón de vivir, ¿no? Eso son algo que dicen varios autores. Y sinceramente estoy bastante de acuerdo, ¿no? No sé qué opinan ustedes, pero pues el trabajo pues es necesario, inclusive podríamos decir que viene en... Es básico, Es- parte de la sí. naturaleza humana. Sí, claro, eso iba a decir, pero pues ya con tantas cosas sobre la naturaleza humana, de que si existe, no existe, ¿no? Es un tema debatible. Ya es un tema metafísico, ya. Tampoco. Pero pues, Para un próximo podcast. para un próximo podcast. Bueno, yo quisiera agregar que, bueno, mientras leía el libro, encontré una similitud entre el sistema económico, social, político de Utopía y el sistema de China, la China moderna. Bueno, ¿cómo lo explicamos? China, su política externa es, bueno, capitalista, muy capitalista. Ellos venden de todo y te venden lo que sea, legal o ilegalmente. Sí, sí. Mientras que en cuestión interna es un país estatista, donde el poder lo concentra el partido y limita las conductas de sus ciudadanos. Sí, sí. En Utopía pasa algo similar, no sé si se percatan, porque su sistema interno no existe propiedad privada, no existe dinero. En China sí existe, solo que muy regulada. Pero hablando de política, hablando de economía externa, Utopía es similar al resto de naciones, porque ellos comercian y obtienen oro. Ese oro no lo utilizan para uso interno, sino lo utilizan, por ejemplo, para contratar mercenarios y en caso de tener que defender su territorio o a sus compañeros, a sus aliados, en vez de tener que sacrificar a sus propios ciudadanos. Sí, porque tenían la posibilidad de ir o no a la guerra, ¿sabes? O sea, eran libres de decidir, ¿sabes? Es correcto, solo en situaciones de crisis los hombres tendrían que ir a la guerra. Mira, eso es un tema bastante chido, ¿no? Porque hoy en día, pues, prácticamente somos obligados. En caso de que haya El servicio militar. sí, un problema geopolítico entre México y alguna otra nación, pues sí, Sí, como lo de Ucrania y Rusia. sí, los primeritos que seríamos, pues sí. De hecho, inclusive, bastantes personas de aquí de México y de países que, o sea, donde hay personas que necesitan mucho el dinero, se van de mercenarios a Ucrania a morir literalmente, ¿saben? O sea, ha habido casos y noticias de personas, de chicos jóvenes, que se van como mercenarios a la guerra entre Ucrania y Rusia, y pues es por el dinero, la necesidad económica, ¿saben? O sea, van a luchar por los intereses de otros señores, van a morir, y pues, ¿todo por qué? Porque pues tienen hambre, ¿saben? O sea, es literalmente por eso, ¿sabes? Depende bastante también. Sí, sí. Pero pues tampoco es como que una persona quiera ir a la guerra, ¿sabes? Bueno, No es por necesidad. Por necesidad. no solo es necesidad. Si hay algo que traspasa la necesidad, cuando las necesidades son cubiertas, se puede convertir en ambición, avaricia, el deseo de más y más y más poder.
No, hay personas que tienen cubiertas, por ejemplo, la gente rica, por ejemplo, tiene cubiertas sus necesidades y aún así, ¿por qué siguen produciendo más dinero? ¿Por qué siguen produciendo más riquezas? Porque para ellos es un modo de realización. Modo de... Sí, pues prácticamente de seguir produciendo, ¿saben? Un propósito, por así decirlo. Un propósito. Pero pues bastante vacío, ¿no? O sea, digamos... Eso es bastante relativo. Sí, bastante relativo, ¿no? Pero pues tampoco vamos a comparar el trabajo de una persona que lo tiene todo con el trabajo de una persona que no tiene nada, ¿saben? Ambos conllevan sus implicaciones, ya que en el caso de las personas burguesas, ricas, Sí. si no saben moverse bien en el juego de poder, lo pueden perder todo. Y la caída desde el punto más alto hasta el punto más bajo es más dolorosa, si a que de por sí ya estás en el piso. Está bien, pero pues digo, a final de cuentas, ¿cómo es que esa persona logra estar hasta esa altura? ¿Saben? A través de empleados, a través del trabajo de otros, digamos, ¿saben? O sea, a final de cuentas, a través de esa plusvalía es como esa persona llega a estar donde está, ¿me entienden? Y eso gracias a que, como lo que estamos diciendo antes, o sea, los objetivos que son imposibles, o sea, trabajamos por un futuro mejor o una ambición que nos hacen creer que podemos alcanzar. Jamás, o sea, estamos de acuerdo en que una persona es bastante complicado que llegue a una postura de ese tipo. Es correcto. Sí, o sea, es prácticamente imposible, ¿saben? A lo mucho lo que puede aspirar es, no sé, una clase media, ¿saben? Una persona que está en clase súper baja, a lo mucho que puede aspirar yo creo es clase media, ¿me entienden? Y también muchas de las personas que nacen en clase media terminan siendo clase baja. O sea, eso es algo real, ¿saben? Aquí algo curioso, de hecho, por ejemplo, en el sistema mexicano actual, pensamos que los pobres son los que más sufren. No. ¿Quién es el que más sufre de las clases sociales? La clase media. Porque la clase media es la que sostiene a todo el país. Los ricos son ricos, siguen produciendo y se siguen haciendo más ricos. Los pobres, con este sistema paternalista que tenemos, son mantenidos por el Estado. Los ricos evaden los impuestos. Los pobres no tienen dinero para pagar impuestos. Entonces, ¿a quién le toca pagar? A la clase media. Es una clase es muy, muy presionada en donde se sostiene todo el aparato económico del país. Un pilar. Es el pilar. Ok, sí, muy interesante, pero también, o sea, ¿de dónde, de quién es quien produce ese dinero que tienen los ricos y con los que se le paga a la clase media? Pues la clase trabajadora, los pobres, ¿saben? O sea, no es que también no tengan dinero y tampoco es porque quieran no tener dinero, ¿saben? Es porque pues no pueden tener más dinero, ¿saben? O sea, literalmente lo que acabas de decir, o sea, no tienen dinero para pagar los impuestos. No pueden pagar con algo que no tienen. Ajá, exacto. Entonces, tampoco le podemos echar la culpa a esa gente, ¿saben? Bueno, tampoco decir esa gente es demasiado feo, sino no le podemos echar la culpa a estas personas porque pues también son personas, ¿saben? O sea, son seres humanos. Pues sí, o sea, están gastando tiempo de su vida en, pues, muy poco, ¿saben? En subsistir. En subsistir, sí, literalmente. Sí, de hecho son mucho las situaciones, las condiciones socioeconómicas que llevan a que una persona llegue a este nivel. Digo, incluso podría decirse que es cuestión de suerte, ¿no? Nacer en una familia privilegiada, aunque estadísticamente hablando es mucho más fácil que nazcas en una situación económicamente poco beneficiosa. Pues sí. Y así llegamos al final de nuestra discusión sobre el libro Utopía, una obra de Tomás Moro. Esperamos que esta conversación haya sido de su interés y que les incite a leer la obra de Tomás Moro. Gracias por acompañarnos y quedarse hasta el final. Les recordamos que pueden darnos like y se pueden suscribir. Pueden dejar un comentario apoyando o dando su propia opinión. Y nos veremos en el siguiente podcast. Adiós.